Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Edison Isurieta, estudiante de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Psicológicas, licenciatura en Psicología. Esta es la materia de psicolingüística. A continuación procederé a enseñar mi video de la unidad 1 y 2. Unidad 1. Lenguaje, biología y cerebro. 1. Introducción a la psicolingüística. 2. Fundamentos del lenguaje. 3. La base biológica del lenguaje humano. 4. Relación, lenguaje y cerebro. Introducción a la psicolingüística. La psicología del lenguaje también se denomina psicolingüística. Es la parte de la psicología dedicada a estudiar la forma en que los seres humanos procesan el lenguaje. La psicología del lenguaje actual ya no se conforma con tratar de explicar los procesos cognitivos que intervienen en la comprensión y producción del lenguaje, sino que intentan averiguar qué mecanismos cerebrales son responsables de esas actividades. Desarrollo histórico de la psicología del lenguaje. La psicología del lenguaje o psicolingüística tuvo su primera reunión en 1951 en la Universidad de Condor. Una segunda reunión en 1953 en la Universidad de Indiana. En 1954 aparece el primer término de psicolingüística. Representantes. Gunn definió la psicología como la ciencia de la vida mental. Era posible investigar los fenómenos mentales. Blumenbach considera la producción del lenguaje como un proceso de transformación. Chomsky realizó estudios empíricos utilizando el método consciente en observar las operaciones mentales. Modularidad. Un módulo es un tipo de proceso con unas características particulares. Módulo se dispara sin remedio. No podemos mirar una palabra sin leerla. Fenómeno Stroop. Los módulos son rápidos, milisegundos. Los módulos son automáticos y su actividad es poco accesible a la conciencia. Métodos de investigación en la psicología del lenguaje. Contrastar la hipótesis con la realidad a través del método científico. Estudio de la comprensión, experimentación. Estudio de la producción, observación. Lenguaje. El lenguaje es la capacidad propia del ser humano para comunicarse mediante signos lingüísticos, tanto de forma oral como escrita. Esta habilidad comunicativa es prácticamente única de la especie humana y muchos teóricos y psicólogos han tratado de estudiar todas sus claves. Lenguaje humano y lenguaje animal. Lenguaje humano. Docena de sonidos genera millones de significados. Lenguaje animal. Docenas de sonidos genera docenas de significados. Teorías. Teoría del guau. El origen del lenguaje está en las onomatopeyas, teoría del ay. La raíz inicial del lenguaje las constituirían las interjecciones, teoría del ding-dong. Max Muller defendía que el lenguaje se origina en las conexiones naturales entre sonido y significado. Chomsky, de la capacidad innata de adquirir un lenguaje al ser humano, equipado de las formas universales del lenguaje, parámetros específicos de estas normas. Casos de niños salvajes. Víctor Aveyrón, año 1800, edad 11-12 años, emitía sonidos guturales de animal. Helen Keller, sordomuda, edad aproximada 7 años, aprendió a hablar tocando los órganos articuladores de su voz. Jenny de Los Ángeles, año 1930, edad 13 años, emitía palabras aisladas. Áreas involucradas en el lenguaje. Área de Broca, localización, giro frontal inferior, parte posterior del giro triangular, giro opercular. Función. Coordinación para la vocalización que influye en la cara, lengua, cuerdas vocales y áreas faríngeas de la corteza motora para la ejecución del habla. ¿Qué es el área de Wernicke? Zona de la corteza cerebral que junto con el área de Broca participa en el funcionamiento del lenguaje humano. ¿Dónde se localiza el área de Wernicke? El área de Wernicke está localizada relativamente entre la corteza auditiva y corteza visual. La corteza auditiva se encuentra en el giro temporal transversal, mientras que la corteza visual se encuentra en la sección posterior del lóbulo occipital. Afasias. Afasia de Broca y de Wernicke. De Broca. Habla telegráficamente, tendencia a la repetición, mala sintaxis, mala gramática, estructura desordenada de las palabras, comprensión intacta. Wernicke. Habla fluidamente, poca repetición, buena sintaxis, buena gramática, palabras inapropiadas, mala comprensión. Modelo de Wernicke y Henschwitz. Lectura en voz alta. Estas siguen los siguientes pasos. 1. Corteza visual primaria. 2. Giro angular. 3. Área de Wernicke. 4. Fascículo arqueado. 5. Área de Broca. Y 6. Área motora facial. Oír palabras. Esta sigue la siguiente secuencia. Corteza auditiva primaria. Giro angular. Área de Wernicke. Lateralización del lenguaje. Ruta ventral y dorsal. Habla. Ruta ventral, vía rápida. Corteza auditiva primaria, área de Wernicke, área de Broca, corteza motora primaria. Áreas principales.
área de Wernicke y área de Broca. Ruta dorsal, vía lenta, corteza auditiva primaria, área de Wernicke, giro angular, fascículo arqueado, área de Broca, corteza motora primaria. Sus áreas principales son área de Wernicke, giro angular, fascículo arqueado, área de Broca. Lectura. Ruta ventral vía rápida, corteza visual primaria, área de Wernicke, área de Broca y corteza motora primaria. Sus principales son área de Wernicke y área de Broca. Ruta dorsal, vía lenta, corteza visual primaria, área de Wernicke, fascículo arqueado, área de Broca, corteza motora primaria. Sus principales son área de Wernicke, fascículo arqueado y área de Broca. Escritura. La escritura es la expresión gráfica del lenguaje, de ahí su relación con la expresión en el habla, pero también con la lectura, pues es inherente al proceso visual que requiere la escritura. La diferencia es que hay una mayor activación de la corteza frontal, que es la encargada del control del movimiento, pero también de la planificación y la estructuración del pensamiento. Unidad 2. Lenguaje, pensamiento y desarrollo. 1. La base cognitiva del lenguaje. 2. La base social del lenguaje. 3. Desarrollo del lenguaje. Base cognitiva del lenguaje. Concibe el lenguaje como una capacidad integrativa dentro de las tareas cognitivas propias del hombre, lo que devela que el lenguaje está basado en procesos de cognición complejos tales como la percepción, conceptualización, categorización, inferencia, entre otros, los que de una u otra forma permiten una aprehensión, funcionamiento, estructuración y adecuación de la realidad y el mundo. Etapas del desarrollo del lenguaje. Prelingüística. Es la etapa en la cual el niño se prepara adquiriendo una serie de conductas y habilidades a través del espacio de relación. Es básicamente la interrelación entre el niño y el adulto, lo que se genera entre ellos desde cómo se adapta e integra los estímulos dados por el medio. Desarrollo del vocabulario. Este periodo se inicia con la expresión de la primera palabra, a la que se le otorga una legítima importancia como el primer anuncio del lenguaje cargado de un propósito de comunicación. Etapas de las edades. Las etapas del desarrollo del habla y del lenguaje se relacionan con el lenguaje receptivo, la capacidad de entender palabras y sonidos, y el lenguaje expresivo, la capacidad de usar el habla y los gestos para comunicar un significado. Base social del lenguaje. El lenguaje necesita de la interacción social para desarrollarse. Si el lenguaje nace de la relación con los seres humanos, significa que es también un fenómeno social y no solo biológico. Jean Piaget dice que esta capacidad de representación del mundo, función semiótica, es lo que nos diferencia del chimpancé, y en el hombre empieza a manifestarse tempranamente.